Hola mis amigos, buenas tardes. Qué bueno que ya están con nosotros en una emisión más de Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos en la emisión de este día. Estamos en las páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien a Noticias desde el Centro. Esta tarde quiero saludar a todos mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes. Gracias a Dios que ya es viernes. Es 18 de septiembre. Septiembre, el mes de la patria. Estamos en el año 2020. Han transcurrido ya 262 días, le restan 104. Estamos en la semana número 38. Este día están de plácemes las personas que iban por nombre José Cupertino y Ricarda o Ricardo. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está de manteles largos, hoy festeja su onomástico. Muchas, pero muchas felicidades. Y también para usted que nació un 18 de septiembre, hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. También para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Estamos con ustedes desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Vamos a iniciar el servicio informativo Noticias desde el Centro con el pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y toda la región de la ciudad de Matamoros. Hoy tendremos en Matamoros temperaturas máximas de 28 como máximas, 21 como mínima. La sensación térmica en los 23 grados centígrados. Hoy será un día mayormente nublado. 15% de probabilidades de lluvia, aumentando a partir de hoy también en un 80% allá en Matamoros. Están soplando vientos del noroeste, 16 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros, 94%. La presión atmosférica, 1013 milibares. El sol salió, alumbró a las 7 de la mañana con 16 minutos en Matamoros y se oculta a las 7 de la noche con 29 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Vamos a la información meteorológica aquí en León, Guanajuato. Hoy tendremos una temperatura máxima de 25 grados, la mínima en los 13 grados centígrados, la sensación térmica en los 15 grados centígrados. En estos momentos aquí en León la temperatura es de 23 grados centígrados. Hay un 10% de probabilidades de lluvia durante el día, aumentando a un 40% durante el transcurso de la noche. Aquí en León hay calma, no soplan vientos aquí en León. La humedad relativa 89%, la presión atmosférica está en los 1024 milibares. El sol salió aquí en León a las 7 de la mañana con 34 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 46 minutos. Estas son las condiciones climatológicas tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para aquí, para León, Guanajuato. Vamos a las noticias más importantes, lo más sobresaliente de este viernes 18 de septiembre del 2020. En portadas publican los principales diarios que circulan a nivel nacional. Rusia inicia proceso para vacuna en México. Además, Texas exige a México pagar deuda de agua y reprocha retrasos y suma México 45 masacres. El gobierno de Rusia entregó el pasado lunes la información que tiene hasta el momento relacionada con las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, refiere el Universal en uno de los temas de portada. Rusia inicia el proceso para vacuna en México, publica el Universal.
El 9 de septiembre, el gobierno ruso reveló que firmó un acuerdo ya con una empresa mexicana que ha trabajado con las últimas 4 administraciones federales para enviar 32 millones de dosis a México de vacuna, indica el Universal. El convenio se gestó entre la farmacéutica Landstar Scientific y Moscú sin la intervención de las autoridades federales en un principio, pero ahora, dice el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, están en comunicación permanente. ¿Qué más publica el Universal? Sheinbaum dice: la Ciudad de México vive tiempos difíciles por motivos del COVID-19. 7 cárteles de la droga sostienen guerra en Guanajuato, dice el Universal. AMLO atenta contra libre expresión al atacar a la prensa. Lo acusan de sembrar odio y dividir, dice el Universal. Por su parte, Milenio publica el día de hoy: Texas exige a México pagar deuda de agua y reprocha los retrasos. A México le quedan 38 días solamente para pagar a Estados Unidos 319 millones de metros cúbicos de agua, volumen cercano a la cuota establecida para un año en el Tratado de Aguas de 1944, a través del cual distribuyen las aguas internacionales de los 3 ríos que compartimos a lo largo de la frontera: Colorado, Tijuana y Bravo, refiere Milenio. Y a pesar de que el tratado es más favorable para nuestro país, ya por cada litro de agua que México aporta a Estados Unidos, nosotros recibimos 4 litros de agua. Milenio también publica: el plan más probable para tener una vacuna anti-COVID es noviembre, dice Moderna. El Tecnológico de Massachusetts se opone a despedir a Luis Videgaray. De película viene la rifa número 2. En Reforma se publica el día de hoy: México suma 45 masacres. Pese al discurso oficial, las masacres en México no han cesado. En lo que va del año se han registrado al menos 45 casos en donde en un último mismo hecho han asesinado a sangre fría a 5 o más personas en 20 estados, indica Reforma. En total, las masacres en México le han quitado la vida este año a 320 personas en los estados de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Durango, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí. También Reforma publica: declara juez culpable a dueña de Remsamen, allá en México. Recriminan a morenistas caravana con firmas ajenas. Rompe récord Jalisco de cuerpos en fosas. Alertan intelectuales: odio puede llegar al río. Piden que dimita consejera electoral, publica hoy el periódico Reforma. Por su parte, Excelsior, en su edición de este viernes 18, publica: estados padecerán por falta de liquidez. La reducción en las transferencias a estados y municipios previstas en el presupuesto 2021 los dejaría sin liquidez, con un déficit en sus balances financieros y menos recursos para infraestructura. Así lo advirtió la agencia calificadora Moody's, señala Excelsior, y recordó que 2021 es un año electoral en muchos estados y municipios, lo que podría acentuar las dificultades a medida que el relevo en la administración genere incertidumbre sobre la continuidad de las políticas públicas, dice Excelsior. También publican:
Rifarán también bienes decomisados al crimen. Ya encontraron la forma. Ciudad de México le quita 25,000 millones de pesos a la corrupción. Tribunal declara culpable a Miss Money. Por otra parte, La Jornada publica en su edición de hoy viernes: horroriza en Estados Unidos la esterilización de mujeres migrantes. Una denuncia sobre posibles histerectomías masivas practicadas o histerectomías masivas practicadas sin consentimiento de las afectadas en un centro de detención de migrantes estalló a principios de semana, destaca La Jornada. Estos y otros maltratos médicos fueron la gota que derramó el vaso de una multitud de denuncias, incluida la demanda de una investigación de más de 170 legisladores sobre las violaciones y abusos de derechos humanos y civiles generados por la política de anti-inmigrantes del gobierno de Donald Trump. Y La Jornada también publica: AMLO, callar debilitaría la institución presidencial. Semar, se han detectado en puertos muchas anomalías. Rebasa la pandemia 30 millones de casos globales. Esto es lo que publica La Jornada. Por su parte, El Financiero dice: pide la iniciativa privada una ley para la reactivación. La política de austeridad representa un riesgo para la recuperación, por lo cual es necesario impulsar una ley general de reactivación económica con el objetivo de poner en marcha medidas contracíclicas. Urgieron representantes del sector empresarial, señala El Financiero. Durante el foro Análisis de los Criterios Generales de Política Económica 2021 y Reformas a la Ley Federal de Derechos, organizado por la Comisión de Hacienda del Senado, Edgar Nolasco Estudillo, vicepresidente de Financiamiento al Desarrollo Económico y Empresarial de la Concanaco Servitur, consideró que si no se incentiva la inversión, no habrá crecimientos y menos empleo. Dice El Financiero. También publica: arranque fase 2 de la Asociación de Bancos de México, más opciones. Inquieta la Organización Mundial de la Salud, rápida transmisión por allá en Europa. Esto es lo que publican los principales diarios que circulan a nivel nacional en sus ediciones de este viernes 18 de septiembre. Estas y otras notas podrá usted leerlas más ampliamente en sus ediciones de este día. La industria manufacturera incrementa personal ocupado en línea con motivo de la reactivación. El personal ocupado total en el sector registró un incremento de 0,9% de los meses junio y julio. También mejoraron las remuneraciones medias reales y las jornadas laborales. Después de la recesión en la industria manufacturera, a consecuencia de las restricciones por la pandemia, durante julio del 2020, las empresas lograron extender sus plantas de trabajadores. El personal ocupado total en el sector registró un incremento del 0,9% de junio a julio, de acuerdo con cifras de la encuesta mensual de la industria manufacturera del INEGI. Las remuneraciones medias reales de los ocupados en la factura también mejoraron en general, crecieron 2,4% en este periodo. Durante el mes de julio, el rubro que mejoró de manera más pronunciada fue el de horas totales trabajadas por el personal. Solo en este mes las jornadas aumentaron 7,4%. Esta situación refleja la incorporación de los trabajadores manufactureros a sus puestos en línea con la reactivación económica, así como una mejora en sus condiciones laborales que se vieron afectadas significativamente durante los primeros meses de la pandemia.
La reincorporación del personal dentro del sector principalmente se explica por la apertura de plantas productivas. El tipo de trabajadores que incrementó fueron los obreros, cuya mano de obra creció 1.4% de junio a julio. Por el contrario, el total de empleados no operativos continúa contrayéndose durante este periodo. Cayó 0.9%. Por su parte, en la clasificación de la duración de las jornadas, también los trabajadores de este sector han alargado de manera más profunda sus jornadas. En este mes, la jornada promedio de los obreros aumentó 7.8%, mientras que la de los empleados no operativos se incrementó en 8.0%. En línea con mayor capacidad productiva para la reanudación de actividades, los trabajadores de empresas manufactureras van reflejando mejores condiciones laborales. Durante este séptimo mes del año, los sueldos pagados a empleados no operativos incrementaron en promedio 1.9%. Aún con mayor fuerza mejoraron los salarios percibidos por los obreros de planta, con un repunte de 3.5% en promedio. En general, también regresaron al trabajo con prestaciones muchos trabajadores. En este lapso, las vacaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones aumentaron 0.9%. La estructura del mercado laboral dentro del sector manufacturero muestra signos de recuperación en línea con la reactivación económica. Sin embargo, no alcanza niveles prepandemia todavía. En la relación con el año pasado, todos los indicadores muestran caídas, lo que refleja que aún el mercado laboral manufacturero sigue enfrentando retos muy importantes. Estas son las noticias que estamos recibiendo hasta estos momentos aquí en nuestra redacción. Entra en vigor nuevo confinamiento en Israel en plena temporada de las fiestas judías. La población de Israel, el mayor país con el índice de contagio de coronavirus, en estas últimas 2 semanas volvió a confinarse este viernes, precisamente cuando se inicia la temporada de las fiestas judías, lo que genera descontento en gran parte de sus habitantes. El sistema de salud ha sacado la bandera roja, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu, para justificar este segundo confinamiento general que entró en vigor a las 14 horas tiempo local de este viernes y por 3 semanas. La medida coincide con las fiestas de Año Nuevo Judío este fin de semana, Yom Kippur, Día del Perdón, y Sukkot, que se celebra alrededor del 10 de octubre próximo. Las autoridades impusieron la semana pasada un toque de queda a unas 40 ciudades de este país, en particular en las ciudades árabes y judías ultraortodoxas, con la esperanza de frenar la propagación del virus. Pero ello no ha impedido el aumento del número de casos en hospitales y sobre todo en personal médico desbordados, pese a que en el primer brote de la enfermedad el país había sido considerado ejemplar en gestión sanitaria. Entre ayer jueves por la noche y el viernes, el ministro de Salud registró 5.238 nuevos casos, algo nunca visto. Hemos hecho todo para intentar hallar un equilibrio entre las necesidades de salud y las necesidades económicas, pero somos testigos de una preocupante alza de contagios y de enfermos graves en estos 2 últimos días, dijo Netanyahu el jueves por la noche. Mientras hablaba el primer ministro, centenares de manifestantes con mascarillas sanitarias cubriéndose el rostro se congregaron en Tel Aviv para protestar contra las nuevas medidas del gobierno. Una epidemia de mentiras, se leía en una pancarta.
El confinamiento es injustificado, afirmaba Tamir Efetes, organizador de la manifestación. Daña a la población y a la economía general del empleo y además genera suicidios, aseguraba. No se puede cerrar a un país de esta forma, clamaba el viernes el Yediot Aharonot, el diario más vendido en Israel que publica numerosas entrevistas de médicos, economistas o educadores, todos contrarios al reconfinamiento. Netanyahu precisó que no duraría en endurecer, si fuera necesario, las restricciones que se han tomado. El Estado no espera que los ciudadanos respeten el confinamiento tanto como lo hicieron el mes de marzo, escribe Amos Harel en el diario Haaretz. Al principio de la crisis, el pánico estaba en su máximo nivel. 6 meses más tarde, las cosas son un poco diferentes, opina el periodista, que critica la falta de pertinencia de las decisiones del gobierno. Las instrucciones son complicadas, a menudo contradictorias y constantemente modificadas, dice este reportero. Y por otra parte, Italia permitirá hasta 1,000 espectadores en eventos deportivos, esto al aire libre. 1 millón de personas podrán asistir a todas las competencias deportivas al aire libre a partir del próximo domingo, anunció hoy viernes el ministro italiano de Deportes en la víspera del comienzo de la nueva temporada de fútbol. A partir de semifinales y finales del torneo de tenis de Roma, previstas el domingo y el lunes, 1 millar de espectadores podrán asistir a todas las competencias deportivas que se celebren al exterior y que respeten escrupulosamente las reglas sanitarias, indicó Vincenzo Spadora en un comunicado. El ministro no menciona otro deporte que el tenis, pero esta decisión podrá potencialmente permitir a la Juventus comenzar su temporada de Serie A ante 1 millar de personas el domingo por la noche contra la Sampdoria. Para poder acoger los espectadores, los organizadores del evento deportivo deben respetar las reglas previstas para el espacio, las mascarillas y la reserva de plazas, precisó el ministro. La decisión del gobierno italiano será oficial en las próximas horas, añadiendo que es un primer paso para un paso significativo hacia la normalidad del deporte que esperamos sea pronto, esto dicen las autoridades allá en el país italiano. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de hoy viernes 18 de septiembre. México planea a Estados Unidos prolongar un mes más restricciones en la frontera. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implantación o implementación el pasado 21 de marzo, informó la Cancillería mexicana. El gobierno de México planteó al de Estados Unidos prolongar un mes más las restricciones en la frontera terrestre entre ambos países como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el pasado 21 de marzo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. La Cancillería mexicana indicó que junto a las autoridades estadounidenses se coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de octubre de este año. El 21 de marzo pasado, cuando se confirmó la propagación del virus SARS-CoV-2 en América, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá acordaron el cierre parcial de las fronteras terrestres. Desde esa fecha, solo se permiten los cruces relacionados al comercio, emergencias o asuntos legales
quedando restringidos los viajes turísticos, familiares o de recreación. El 14 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el primer aplazamiento del cierre de la frontera. Un mes después se extendió el cierre hasta el 21 de septiembre, el cual nuevamente fue ampliado este jueves hasta el día 21 de octubre. Carla es enfermera de la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y desde que comenzó la pandemia COVID-19 atiende a pacientes con esta enfermedad. Ella cuenta que en los primeros días de la emergencia sanitaria había pocos, pero el escenario cambió al transcurrir los días. Ahora tenemos entre 10 y 11 personas, lo menos son 5 o 7. Estima que en el sitio reconvertido para encarar la contingencia hay entre 250 y 300 personas infectadas repartidos en 4 pisos. Ha sido terrible todo lo que hemos visto. Salimos agotados. Usamos el kit de protección y lo que nos dan no es de buena calidad. Estamos sudando mientras lo usamos y nos deshidratamos. Antes salíamos cansados y ahora hasta fatigados, exhaustos, comparte. En la clínica 46 no es distinto. Karina, trabajadora del inmueble, explica que por piso hay hasta 40 enfermos por el nuevo coronavirus y solo 3 enfermeros se hacen cargo de ellos. Josué, doctor del centro médico, asegura que en ese lugar sus colegas y él se encargan hasta de 5 afectados por turno. Esto se refleja en las habitaciones. Lo ideal sería paciente por cuarto, que no haya tanta carga viral y no se contaminaran. Eso empezaron a hacer, pero después subieron a 2 y hasta 3 por espacio, aunque ahorita ya bajó, señala el médico durante la entrevista. Ante estas denuncias, el coordinador auxiliar del segundo nivel de atención del Seguro Social, Antonio Corona, descarta una saturación en los hospitales. Afirma estos se encuentran a menos de la mitad de su ocupación. Mas, sin embargo, el problema persiste no nada más en los hospitales del Seguro Social instalados en la Ciudad de México, sino en todos los hospitales de nuestra República Mexicana. Grave el asunto. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña. Hoy viernes, gracias a Dios que hoy es viernes, es 18 de septiembre. Homicidios, feminicidios y delitos de delincuencia organizada repuntan en este año 2020. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, manifestó su preocupación por el alza en delitos de delincuencia organizada, los cuales tuvieron un incremento del 53.8%. El homicidio doloso y el feminicidio son 2 de los delitos de alto impacto que han incrementado en número absoluto de enero a agosto de este año, en comparación con el mismo periodo del año 2019, informó hoy viernes el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al dar a conocer las cifras delictivas mensuales. Los datos oficiales indican que las cifras acumuladas del primer delito en estos 8 meses pasaron de 23.129 a 23.471, lo que representa un alza del 1.5%. En cuanto a los feminicidios registrados en el mismo periodo, estos pasaron de 631 a 645, un incremento anual del 2.2%. En una comparación mensual, los homicidios dolosos registraron una ligera deducción o reducción de julio a agosto del presente año.
al pasar de 2.987 a 2.973. En lo que respecta al feminicidio, este crimen tuvo un aumento al pasar de 74 a 78 casos. El secretario de Seguridad manifestó su preocupación por el alza en delitos de delincuencia organizada, los cuales tuvieron un incremento del 53.8% al pasar de 80 el año anterior a 123 en este año. Aquí tenemos un alza muy importante y este es motivo de nuestra amplia aplicación fundamental, comentó Durazo al dar a conocer las cifras. El secretario de Seguridad informó que otros de los delitos que han incrementado en el presente año son la violencia familiar, cuyas cifras absolutas de enero a agosto de este año ascendieron a 143.784, unos 2.467 casos más que los reportados durante el año 2019. El secretario de Seguridad destacó que en 21 estados la tasa de homicidios de los primeros 8 meses de este año es menor a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Indicó que esta solo ha aumentado en los estados de Zacatecas 64.1%, Yucatán 61.3%, San Luis Potosí 52%, Michoacán 34%, Guanajuato 32.1%, Sonora 26.5%, Hidalgo 15.7%, Chihuahua 11%, Campeche 10.6%, Aguascalientes 6.9% y Durango 2.5%. Por cifras absolutas, las entidades más violentas en estos 8 meses son Guanajuato con 3.002 homicidios, Chihuahua 1.946, Baja California 1.924, Estado de México 1.902 y Jalisco con 1.704. En lo que respecta a Guanajuato, Alfonso Durazo destacó que tras la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, los homicidios en la entidad han ido a la baja. No obstante, indicó que aún no hay que cantar victoria, ya que desde entonces se han dado algunos picos de violencia. Lo importante es que al detener al líder de una organización criminal, viene un debilitamiento que facilita su enfrentamiento por parte de las fuerzas del Estado, expresó el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo. Y por otra parte, el martes pasado por la madrugada, pobladores de Cuautla, Morelos, vieron cómo se trasladaba maquinaria para terminar el acueducto del proyecto integral Morelos. Adentro de la planta tratadora notaron tubería un día antes. En el campamento de Apatlaco, Puebla, instalado contra la termoeléctrica hace 4 años, una camioneta de la Comisión Nacional del Agua hizo rondines y la semana pasada se escucharon algunas detonaciones. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala acusó que el gobierno federal planea concluir este proyecto en diciembre, a pesar de que la mayoría de los amparos y suspensiones siguen abiertos por falta de consulta indígena, protección al agua de los ejidos de Ayala, el gasoducto sobre las tierras del ejido de Amilcingo y contra la descarga de contaminantes en el río Cuautla que reclama la comunidad de Huesca. Ante ello, este jueves, su defensa legal interpuso 4 incidentes de violación a la suspensión de estos trabajos, dicen las informaciones de hoy. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña hoy viernes. Gracias a Dios que ya es viernes. Y siguiendo con el tema de los problemas allá en Cuautla, en Morelos,
Este jueves, la defensa legal interpuso 4 incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y la directora de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros. Recurso contemplado en la ley de amparo si se demuestra que no cumplen con la suspensión, como es el caso, el juez de distrito les requerirá que en 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de 3 a 4 o 9 años de prisión. Andrés Manuel López Obrador está echando muchísima mentira para echar a andar este proyecto porque los amparos ahí están. Son 16 activos y 6 suspensiones. Y algunos ya son definitivos, como el que prohíbe que el agua tratada de la termoeléctrica se tire al río Cuautla o que el gasoducto no pase por tierra ejidal de Amilcingo. Estamos esperando que la Comisión Federal de Electricidad quite la tubería en Amilcingo y la que va hacia el río, pero no han quitado nada. Se queda en lo que dice un juez porque hacen caso omiso, dijo Teresa Castellanos, una habitante de Huesca e integrante del Comité de Resistencia, quien recordó que son una zona volcánica y no termoeléctrica instalada a menos de 500 metros de poblaciones y escuelas. Genera contaminación sonora mayor a lo permitido. ¿Cómo es posible que siendo el presidente no sepa o se hace que no sabe que hay resistencia de comunidades a las cuales no han volteado a ver? Defendemos nuestra forma de vivir, el agua y ambiente que todavía tenemos. Todavía somos campo, dice. El proyecto de 20,000 millones de pesos se planteó en el año 2010 e inició en el 2012, informarles ni preguntarles, o mejor dicho, sin informarles ni preguntarles. Consiste en la construcción de la termoeléctrica con gas natural de la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad Nahua Agrícola Huesca, Morelos, un gasoducto ya concluido por el consorcio español Elecnor Enagas, que atraviesa una zona volcánica y pasa cerca de comunidades en Puebla, Tlaxcala y Morelos, y un acueducto desde Cuautla con una longitud de 10 kilómetros. En Puebla son 5 amparos los pendientes en torno a la falta de consulta indígena y una sentencia para consultar a los pobladores de la comunidad de Atlisco respecto al paso del gasoducto. El opositor y expreso político Juan Carlos Flores afirmó que el anuncio del gobierno federal fue un montaje donde el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijeron mentiras, por lo que aseguraron y seguirán desahogando los amparos y metiendo los recursos que se consideren necesarios. Y hablando de otras noticias, la Secretaría de Energía, SENER, fue objeto de críticas y burlas y memes en redes sociales al cometer un error dentro de una imagen alusiva a una efeméride de las fiestas patrias. Bien, en una publicación donde se conmemoran poco más de 2 siglos del grito de independencia de México, el organismo citó a José María Morelos y Pavón. Sin embargo, en vez de llamarlo siervo de la nación, se escribió siervo con C, siendo una clara referencia de este error, naturalmente. Soy siervo de la nación porque esta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. José María Morelos y Pavón se escribió. Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar ante el hecho con críticas, burlas y memes, por lo que la publicación por parte de la SENER fue borrada de inmediato. Sin embargo, no faltó quien guardara la captura de pantalla del error cometido
por la dependencia. Un error garrafal, ¿eh? Al escribir José María Morelos y Pavón, que es el siervo de la nación, y se escribe con S, en el escrito de la CNR se escribió con la letra C. Error garrafal. Bueno, dueña del Repsamen es declarada culpable. La Procuraduría pide 57 años de cárcel. Mónica G. fue declarada culpable de la muerte de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, confirmó la Procuraduría de la capital. La directora y dueña del colegio Repsamen, Mónica García Villegas, fue declarada culpable del delito de homicidio culposo por la muerte de los 19 estudiantes que se quedaron atrapados cuando tras un sismo colapsó la escuela hace casi 3 años, fue el 19 de septiembre del 2017. También sería responsable por la muerte de 7 adultos, al añadir un nivel más a la construcción del colegio para adecuar un departamento y usarlo como residencia privada, añadiendo peso a la estructura y violando normas de construcción y de seguridad. La Fiscalía General de Justicia capitalina confirmó a través de un comunicado el fallo de culpabilidad en contra de Mónica Villegas e indicó que pide 57 años de cárcel en su contra. Más allá de toda duda razonable, las pruebas desahogadas por la Fiscalía fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal, con lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa del plantel que colapsó, indica la dependencia. Miss Moni conocía el riesgo de su actuar irregular, se habría acreditado durante el juicio, por lo que se le considera responsable del fallecimiento de estas personas. Uno de los abogados de las víctimas, Noé Franco, celebró a través de su cuenta de Twitter la sentencia contra la directora. Celebramos que el Tribunal de Enjuiciamiento ha dictado sentencia condenatoria a Mónica García Villegas, sentencia que sienta precedentes en el sistema jurídico mexicano, publicó en Twitter el día de ayer. Son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Javier Hidalgo dice: el veneno de Morena es que no podamos ponernos de acuerdo. El aspirante a dirigir el partido alerta sobre el riesgo de división por la formación de grupos, al tiempo de que urge a que Morena sea una fuerza que acompañe la cuarta transformación de AMLO. A 2 años de haber vencido con gran ventaja en las urnas, Morena atraviesa por una nueva prueba de cara a las elecciones del próximo 2021. Renovar su dirigencia luego de un proceso que se ha judicializado al grado de que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el cual, de acuerdo con Javier Hidalgo, aspirante a la presidencia del partido, está frenando la llamada Cuarta Transformación, impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Nuestro veneno para no poder continuar con la Cuarta Transformación no está en la gente, porque sigue apoyando, sino que está en que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en Morena, señala en entrevista hoy el diputado federal, quien está dentro de los 35 aspirantes a dirigente ya palomeados por el Instituto Nacional Electoral. Hidalgo sostiene que el problema de Morena no está en la oposición, a la que ve disminuida, ni tampoco en la ciudadanía, porque el partido ha ganado apoyo incluso en lugares donde tenía menos presencia, como el estado de Querétaro. El problema de nosotros es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y nos gane la miopía de nuestros intereses personales,
y perdamos la dimensión de lo que estamos construyendo. El proceso para la renovación de la dirigencia de Morena se ha estancado desde el año 2019. Esto debido a conflictos internos y ahora por la emergencia sanitaria por COVID-19. En agosto, el Tribunal Electoral ordenó al INE intervenir, por lo cual el instituto coordinará una encuesta de dónde saldrán los nuevos líderes. Hidalgo reconoce que todos veían normal que Jacob Polemski pasara la estafeta de la dirigencia a Berta Luján y se siguiera trabajando en equipo, pero empezaron a salir ambiciones de la compañera y se empezó a bloquear y judicializar el proceso. Por ello, cuanto se empezaron a formar grupos dentro del partido y los conflictos se hicieron más fuertes, él decide competir. Yo lo había pensado, había tenido interés y sabía que estaba sucediendo esto. Esperaba que las compañeras lo sacaran. Cuando no y la propia Beltrán Luján dice que no, entonces me quedé pensando que era una gran oportunidad para aprovechar y poder echar adelante estas ideas que tengo, que asiento de mover el movimiento, dice. Para el activista social Hidalgo, como se define a sí mismo, el proceso de transformación se ha estancado desde el 2018, en parte porque la dirigencia partidista no entendió que la tarea era acompañar al presidente López Obrador. Vamos a mover, dice, el movimiento. Después de que ganamos la presidencia en el 2018, el partido se estancó, se paró, se ensimismó, se pasmó, y hemos dejado que este proceso de transformación solo el presidente lo desarrolle. El legislador señala que mientras el presidente todos los días impulsa la transformación en la parte de abajo, la del trabajo con la ciudadanía, no se ha hecho más, y esta era una responsabilidad de quien encabezaba el partido. Por eso, él considera tener las cualidades para hacer clic con el mandatario y hacer que la cuarta transformación penetre desde abajo, dijo el señor diputado Hidalgo. Muy bien. El Instituto Nacional Electoral frenó el proceso de renovación de la presidencia y secretaria de Morena tras la resolución del Tribunal Electoral para que explique cómo garantizará la paridad de género y justifique la encuesta de reconocimiento que elegirá a los 6 populares, la cual debió comenzar el día de ayer. De acuerdo al calendario aprobado por el Consejo General del INE del 16 al 22, se realizaría la encuesta de reconocimiento entre la totalidad de las candidaturas aprobadas, es decir, 35 para la dirigencia y 36 para la Secretaría General, con la cual obtendrían como máximo a los 6 que los militantes ubican con mayor facilidad, los cuales serían quienes participarían en la encuesta abierta del 26 de septiembre al 2 de octubre próximo. La rifa del avión presidencial fue el fraude del siglo, dice la Coparmex. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, criticó el jueves la rifa del avión presidencial que se realizó el 15 de septiembre, pues la calificó como el fraude del siglo. Ni es rifa de avión, ni le dejó recursos a la Lotería Nacional, ni le dejó nada de todo lo que se dijo que iba a hacer con esa rifa. Yo creo que si algún calificativo le queda es el de fraude del siglo, apuntó de Hoyos. Agregó en una videoconferencia que en todos los anales de la Lotería Nacional no registran un solo caso con una pérdida como esta. Hay muchos análisis de los que se tuvo que inyectar para tener un número más o menos presentable y aún así es deficitario. El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo la rifa del avión presidencial.
luego que AMLO consideró que la aeronave, un Boeing 787, adquirido por administraciones pasadas, era un lujo innecesario que no tenía Obama y por la que decidió realizar una rifa a través de la Lotería Nacional para que los mexicanos se vieran beneficiados. De acuerdo con el gobierno, la aeronave está valorizada en 2.400 millones de pesos, por lo que la rifa constó de 100 premios de 20 millones cada uno, dice Gustavo de Hoyos en esta videoconferencia. Está usted de Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Le invito para que nos siga en estas páginas a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. Y hablando de otras noticias, Querétaro recibe el sello de seguridad global de la WTTC. El sello de seguridad global indica que los destinos turísticos de la entidad cumplen con los protocolos de higiene y seguridad ante la pandemia. Querétaro obtuvo el sello de seguridad global que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a través de WTTC, con lo cual se facilitará la reactivación del turismo, que es uno de los pilares de la economía en Querétaro, asegura el gobernador Francisco Domínguez Servín. El sello certifica al gobierno y prestadores de servicios en el cumplimiento total de los protocolos establecidos a nivel mundial ante la pandemia por el COVID-19, además de que acredita a la entidad como un destino seguro para el turismo nacional e internacional. De esta manera, el sello de seguridad global avala las prácticas sanitarias y los protocolos aplicados a los diversos subsectores del turismo en Querétaro. Mi reconocimiento a todos los integrantes del sector turístico de nuestro estado por esta distinción, fruto de su organización y compromiso. Viajar por Querétaro es viajar seguro, afirmó Domínguez Servín. Al dar a conocer la distinción para Querétaro, la presidenta y directora del WTTC, Gloria Guevara Manso, destacó la importancia de actuar con mayor responsabilidad ante la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo. Apuntó que es momento de sumar esfuerzos entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado para hacer un frente común que permita impulsar al turismo en la nueva normalidad, ya que es una actividad muy importante en la economía nacional. Los lineamientos establecidos por WTTC están diseñados bajo los estándares emitidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo. En México han obtenido este reconocimiento los destinos de Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, y ahora toca el turno a Querétaro. A nivel mundial también han recibido este sello Costa Rica, Jamaica, Brasil, Canadá, España y Rusia, entre otros. Mientras tanto, el gobierno de la República busca darle dientes a la Guardia Nacional para el combate de los delitos financieros. Por ello, ya está en marcha el proyecto para la creación de la Guardia Financiera. Así lo reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el segundo informe de labores de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se está en la primera de 3 etapas para crear este nuevo cuerpo de seguridad que será parte de la Guardia Nacional. Su creación, señala la dependencia federal, busca privilegiar las acciones de inteligencia e investigación orientadas a perseguir y afectar
las estructuras económicas de las organizaciones criminales. Esa acción la realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuya labor es meramente administrativa, y una vez que detecta anomalías en el flujo de dinero tendientes al lavado de dinero, tiene que dar parte a la Fiscalía General de la República para la integración de las carpetas de investigación. Gracias a la unidad, por ejemplo, se ha logrado la identificación y judicialización de casos de alto impacto sobre o relacionados con el blanqueo de capitales. Uno de ellos es el caso de Odebrecht, agronitrogenados, derivado de lo cual se detuvo en España a Emilio Lozoya, es exdirector de Pemex, actualmente sujeto a proceso penal, dicen las noticias. Vamos a las noticias que se generan en Matamoros. Como parte de las acciones preventivas que se han implementado en el transporte público de Matamoros, en algunas unidades se han observado como algunos concesionarios adecuaron los interiores de las mismas para proteger a los usuarios de un contagio de COVID-19. Los mismos usuarios del colectivo han dado a conocer que como en una de las peceras que circulan por la ruta de Palmeras o Palmares, crearon una serie de módulos para separar a los pasajeros de uno de otro y de esta manera evitar el contagio. La misma delegación del transporte en Matamoros ha hecho llamados a los concesionarios y operados para que tomen las medidas preventivas, acatando cada una de las disposiciones sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. De acuerdo a la información de los mismos usuarios del transporte público en Matamoros, hay por lo menos 2 o 3 unidades con estas adecuaciones que les ayuda a mantener distancia entre uno y otro al momento de ir sentados. Las disposiciones sanitarias son en el sentido de que todos los clientes de este medio de transporte deban portar cubrebocas al momento de subir a la unidad. El operador también debe de cumplir con ello, además de que debe sentarse una persona y dejar un espacio libre para guardar la distancia. Sin embargo, algunas unidades, para evitar el que haya menos pasaje a bordo, decidieron hacer separadores tipo módulos individuales para que las personas se sienten y no tengan contacto con la otra persona que viaja y que va a su lado. Esto cumpliendo de manera con las medidas dictadas por la Secretaría de Salud. Buena medida de parte tanto de los concesionarios como de los operadores del transporte público en la ciudad de Matamoros. Encienden alerta ante fenómeno. Autoridades de protección civil se mantienen en alerta ante la creación de una depresión tropical frente a las costas del Golfo de México. Desde ayer jueves se iniciaron y presentaron algunas lluvias importantes en diferentes sectores de Matamoros y la región, mientras que las probabilidades de precipitación pluvial se extienden por o para los próximos 5 días entre el 60 y el 80% de lluvia. El Sistema Meteorológico Nacional da a conocer que existe un 80% de posibilidades de lluvia para hoy viernes, a consecuencia de la humedad que existe en el Golfo de México, disminuyendo para el sábado en un 20%. Probabilidad de lluvias para Matamoros, dice las noticias que nos llegan de aquella fronteriza ciudad. Cierra negocios allá en Matamoros, una noticia no muy agradable. La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus ha dejado grandes afectaciones económicas a nivel mundial. Los sectores empresariales como Canirac, Canaco, Canacintra, Copramex y SEDEC unidos piden al gobierno estatal su apoyo para la reactivación económica se establezca en Matamoros lo antes posible. Las cámaras empresariales se unen para alzar la voz y pedirle a la Secretaría de Salud en el Estado, doctora Gloria Molina Gamboa,
que reconsidere el hecho de pasar a Matamoros a la fase 2, de lo contrario se perderían grandes fuentes de empleo. Seguir 15 días más en fase 1, los cines de nuestra ciudad ya no abrirán sus puertas, además de otros negocios establecidos en la ciudad, con lo cual se perderán alrededor de 6,000 empleos formales. Abraham Rodríguez, director de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros, destacó que en cada plaza, como lo son la Plaza Fiesta de Matamoros, de 80 negocios, 21 ya no han renovado contrato, entre ellos la sucursal de Peter Piper Pizza en Sendero y la tienda de artículos para teléfonos Movo. Esta última ya anunció su cierre de varios puntos de la ciudad. A su vez, subrayó que Cinépolis y Cinemex se corren aún el riesgo de cerrar también sus puertas allá en la ciudad de Matamoros. Triste noticia para el comercio. Vamos a la información que se genera aquí en León, Guanajuato. En el estado de Guanajuato, en todo el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 39,613 confirmados del nivel de COVID-19 y 2,652 se encuentran bajo investigación, mientras que son ya 49,867 casos los descartados. Son 2,626 los decesos en la entidad. Ahora veamos por municipios. En Abasolo, 22. En Acámbaro, 26. A Paseo el Alto, 10. A Paseo el Grande, 24. Celaya, 249. Comonfort, 18. Cortázar, 54. Cuerámaro, 6. Doctor Mora, 6. Dolores Hidalgo, 47. Guanajuato Capital, 75. Huanímaro, 7. Irapuato, 266. Jaral del Progreso, 10. Jerécuaro, 5. León, 962. Manuel Doblado, 13. Moroleón, 16. Ocampo, 10. Pénjamo, 42. Pueblo Nuevo, 1. Purísima del Rincón, 20. Romita, 35. Salamanca, 145. Salvatierra, 40. San Diego de la Unión, 6. San Felipe, 8. San Francisco del Rincón, 55. San José Iturbide, 18. San Luis de la Paz, 51. San Miguel de Allende, 25. Juventino Rosas, 39. Santiago Marabatío, 4. Silao, 154. Tarimoro, 6. Tierra Blanca, 4. Uriangato, 15. Valle de Santiago, 43. Victoria, 3. Villagrán, 33. Jichú, 3. Y Yuriria, 16. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. Aquí en León, 6 muertos más por COVID-19 registra el municipio de León. Con ellos, el acumulado, como ya se dijo, es de 968. Ayer jueves, los nuevos contagios informados fueron 23 y 24 personas recuperadas. De los fallecidos, 2 no presentaban enfermedades previas, destacando un joven de 20 años. Los casos en investigación en León son 877, 68 más que el miércoles. Con los 23 casos confirmados llega a 13,798 en el acumulado, de los cuales 13,760 son de transmisión comunitaria, mientras que en pacientes recuperados la cifra es de 11,874. En el estado de Guanajuato se reportaron 14 decesos, además de los de León, entre ellos un hombre de 74 años y una mujer de 42 en Silao, y una mujer de 58 en San Francisco del Rincón. El primer municipio acumula 156 fallecimientos y el segundo 56. En Guanajuato ya son 2,626 víctimas fatales de esta terrible enfermedad. La relación de decesos por COVID-19 reportados por el municipio de León ayer jueves
Dice, hombre de 20 años en el Hospital Aranda de la Parra sin comorbilidades. Hombre de 77 años en el Hospital Regional número 58 del Seguro Social sin comorbilidades. Mujer de 66 años en el ISSSTE León con diabetes 2 y obesidad. Hombre de 51 años en el Hospital General Regional número 58 del Seguro Social con diabetes tipo 2. Hombre de 74 años en el Hospital Regional del ISSSTE de León con diabetes 2, hipertensión arterial sistémica y enfermedad renal crónica. Hombre de 77 años en domicilio con hipertensión arterial sistémica, entre otros, dicen las noticias sobre la pandemia aquí en León, Guanajuato. Hablando de otras cosas, las inversiones del sector automotriz en el estado han permitido potenciar la economía del corredor industrial bajo un efecto cascada, reactivando la industria de la proveeduría y proyectándose una mayor generación de empleos. En esta estrategia de inversión en el sector industrial, Toyota ha sido un detonante que permite que a la fecha sumen 200 empresas japonesas en el estado de Guanajuato. El director de Desarrollo Económico, Jesús Fernando Vera Noble, indicó que aunque Toyota se instala en Apaseo el Grande, toda zona del corredor industrial desde Celaya hasta Silao, pasando por Salamanca e Irapuato, se verá impactada por el desarrollo económico que generará. El crecimiento en el armado de 100,000 a 138,000 camionetas cada año habla del potencial y de la capacidad de proyección de esta empresa de origen japonesa que inició con una inversión de 700 millones de dólares y que hoy suma otros 170 millones para la oferta de la camioneta Tacoma. El sector automotriz en el estado, dijo, ha venido fortaleciendo con las inversiones de la región. Mazda con un capital inicial de 700 millones de dólares y Toyota con 1,450. Resaltó el funcionario que mientras General Motors tardó 10 años en consolidar su planta de ensamble, estampado, motores, pintura, transmisiones y centro de distribución, la empresa nipona Toyota tardó solo 1 año y medio. Toda la región del corredor industrial y toda la proveeduría del estado en el corredor industrial como Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao resultará favorecida con esta reinversión que está haciendo la planta japonesa Toyota. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy, viernes 18 de septiembre del 2020. Muchísimas gracias. Pero también les invito para que compartan con sus amistades, con sus amigos, con sus familiares, las noticias de este día. Las noticias de este día. Compártanla. Estamos en las páginas YouTube, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas, o también a Noticias desde el Centro. Antes de retirarme de la emisión de hoy, quiero enviar felicitaciones a Adela Taylor hasta McAllen, Texas. El miércoles pasado cumplió 1 año más de vida. Desde aquí, Delia, un fuerte abrazo para ti por tu cumpleaños. Gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo les invito para que no salgan a la calle sin utilizar cubrebocas. Es muy importante utilizar el cubrebocas. Hay que guardar la sana distancia, no acudir a lugares donde haya aglomeramiento de personas porque se puede contraer el virus. También les recomiendo que se laven las manos constantemente con agua y con mucho jabón y, de ser posible, usar también gel la mayor parte del día. Si ustedes se protegen, les aseguro que protegen a las familias. El virus del coronavirus sigue vigente. Hagamos caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias desde el Centro. Yo les invito para que estén con nosotros el próximo lunes
Dios mediante, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Muchísimas gracias. Que tengan y pasen un feliz fin de semana. Los mejores deseos de su servidor y amigo, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta luego.